Vamos a establecer contacto en vivo desde nuestros estudios en Nueva York con Javier Elaje, él es director jurídico de Human Rights Foundation. Buenas noches, señor Elaje, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Siempre un gusto tenerlo. Refiriéndonos a esa carta, refiriéndonos a lo que pasó hace un año exactamente con NTN 24 y cómo ha sido el quehacer periodístico para los medios independientes y para los periodistas independientes en Venezuela, le quiero preguntar cuál es el fin del régimen venezolano. ¿Qué busca el señor Maduro con todo esto? Gracias, Andrea, por la invitación, como siempre, y a toda su audiencia hispana en Estados Unidos y en América Latina. Lo que buscan los gobiernos autoritarios, ya sea completamente autoritarios como las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, de América Latina, la dictadura de Videla, la dictadura de Pinochet, y regímenes autoritarios competitivos como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Nicaragua. Venezuela ya es casi una dictadura completa, hay muy poca oposición permitida legalmente, los canales de la oposición son mínimos. Buscan lo mismo, que es imponer la verdad del gobierno. El peor enemigo de un gobierno autoritario es la verdad, es que se sepa la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Le voy a dar un ejemplo. La dictadura de Videla mató entre 11.000 y 20.000 personas sin debido proceso, sin que se sepa siquiera qué era de su paradero. Los raptaban de su casa, los llevaban a un cuartel, los torturaban y de ahí los tiraban al mar. Cuando comenzaron a flotar sus cuerpos y irse a la orilla, para evitar eso, la dictadura, para evitar esa verdad, la dictadura los drogaba para que sus cuerpos se hundieran y los huesos hasta ahora están al fondo del océano Atlántico. Ese tipo de cosas serían un escándalo si hubieran medios de comunicación. Es lo mismo, con distintos matices, obviamente, lo que ocurre hoy en Venezuela. La única fuente fidedigna de imágenes, de video, son Twitter, YouTube, porque a canales que mostraban esa realidad, a Globovisión, a RCTV y últimamente a NTN 24, a los canales que mostraban esa realidad, los han cerrado. Para eso, para que no se sepa, para que la información que sale de Venezuela, por ejemplo, a la chica esta, Geraldine Moreno, la mató un policía con un tiro de escopeta de perdigones en la cara, a quemarropa. ¿Me entiende? Esa información ya no me la mostró a mí NTN 24, no me la puede mostrar CNN en español, no me la puede mostrar Globovisión, no me la puede mostrar RCTV, porque el gobierno lo cerró para que nadie se entere de eso. La única manera en que eso me llega a mí como defensor de derechos humanos que trata de denunciar esto en los gobiernos autoritarios alrededor del mundo es a través de Twitter, es llamándola a la señora mamá, porque gracias a Dios todavía hay señal telefónica, el gobierno no ha cerrado, no ha tumbado todavía las cadenas telefónicas para que uno no se pueda comunicar, pero ya no llega esa información bonita como la tienen ustedes ahí empaquetada bien, con el video, con el periodista, una cuestión profesional, no, ahora son cuestiones crudas, que llegan imágenes, distintas versiones que uno tiene que verificar. Eso mismo ocurría bajo las dictaduras, de nuevo, del Cono Sur, de Videla, de Pinochet, donde los desaparecidos, solo un medio podía comunicar de eso, porque los demás medios tenían miedo que lo cierren. Entonces la dictadura les llegaba y les impedía publicar estas cosas, como esta carta que usted ha leído, les mandaban este tipo de cosas. Entonces el Buenos Aires Herald, un periodiquito pequeño inglés, que se dedicaba a las cuestiones sociales de la comunidad británica en Buenos Aires, fue el único periódico que comenzó a darle audiencia a estas pobres madres que venía a contar la historia de sus hijos, de sus hijos que los habían raptado la noche anterior y que como ellos tenían el pasaporte británico, se animaban a publicarlo. Y así es que los defensores de derechos humanos, 10, 15 años después, pudieron desnudar esta atrocidad de los desaparecidos. Entonces, claro, eso es un ejemplo concreto de cómo las dictaduras operan y cómo les interesa
oscurecer la verdad, eliminar la verdad y vender una propia historia unilateral y mentirosa, ¿no? Claro, Javier, y dos cosas. ¿Cuál puede ser la salida? Y se lo pregunto porque sigue las manifestaciones, los opositores salen a las calles, los estudiantes, hay protestas nuevamente, hay choque, lo siguen enfrentando la fuerza pública y constitucionalmente, jurídicamente parece que no hay salida. Entonces queda uno con la pregunta, ¿hasta cuándo tiene gasolina todos los venezolanos para aguantar lo que se está enfrentando en este momento? Mire, nosotros apoyamos como organización de derechos humanos solamente los movimientos que no incluyen violencia. Y son, o sea, la defensa de lo que queda de libertad, de los pequeños espacios de libertad, el Twitter, lo que estábamos hablando ahorita, el YouTube, la defensa de esos pequeños espacios de libertad tiene que hacerse de manera no violenta. Y el motivo por el que digo esto no es solamente por un tema de relaciones públicas, de que no creo en la violencia, pero por debajo estamos incentivando. No. Es simplemente una cuestión fáctica. Bajo los estados modernos, y esto es verdad por los últimos 200 años, bajo los estados modernos hay una sola entidad que monopoliza el uso de las armas, de la fuerza, de las escopetas, de los fusiles. Y esa es la policía, las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, no hay manera en que un movimiento democrático le va a ganar a un gobierno que tiene todas sus Fuerzas Armadas, toda la policía asalariada mensualmente, semanalmente, propaganda, etc. Entonces, simplemente es la manera más realista, por un lado, más principista y que ha probado en el mundo, en distintas revoluciones democráticas como las que se produjeron en Europa Oriental con la caída del muro de Berlín, ha probado en el mundo que es la única manera de ganar una revolución democrática, sin el uso de las armas, con estrategias como darle flores a los policías y hacerse firmar, y eso llega a desnudar la cara dictatorial del gobierno, ¿no? Javier, la desnuda, pero la cambia con Twitter, con YouTube, con redes sociales, como se ha reinventado el periodista venezolano, la desnuda, la deja ver, pero ¿cambia algo? ¿Logra hacer un cambio? Mire, yo creo que sí. Hay un libro que acaba de publicarse de quien lideró el movimiento revolucionario de estudiantes que hubo en Serbia y que logró el derrocamiento del dictador Milosevic, que ustedes todos saben fue juzgado en La Haya y terminó falleciendo en la cárcel antes de que salga su sentencia. Y quien ganó ese movimiento fue un movimiento estudiantil que se llamó Otpor. El autor de uno de los principales jóvenes de ese movimiento se llama Serja Popovic, y él acaba de publicar un libro que se llama Blueprint for Revolution, ¿no? Guía para la revolución. Y es todo el libro es solamente estrategias de resistencia no violenta. En ningún momento se utilizan fusiles, ni piedras, ni marimbas. Ni guarimbas, perdón. En todo momento es resistencia no violenta. Sí se puede, pero es un proceso donde hay que tener disciplina, donde hay que tener mucha creatividad. Siempre el poder de la risa es mucho más poderoso que el poder del miedo. Si usted dice a la calle, vamos con las guarimbas, van a salir unos cuantos jovencitos valientes, adolescentes que están con todo, pero no va a salir el pueblo en general, no va a salir la tía, la mamá, el abuelo, los padres. O sea, la gente va a preferir subirse a un avión y irse de Venezuela antes de ir a que le tiren plomo al pecho en la calle. Entonces, la manera en que mejor se puede canalizar ese descontento de la sociedad siempre es a través de estrategias no violentas. ¿Qué es lo que eso produce? Obviamente el presidente no va a renunciar porque le dio pena la florcita que la niña le estaba dando al policía. No va a renunciar de una el presidente. Sí. Pero ese libro explica cómo es paso a paso. Primero renuncia el ministro de Defensa, luego renuncia el otro, luego renuncia el otro, y llega un momento en que el dictador se siente solo. Cuando el razonamiento de todos estos generales que mantienen vivo al gobierno autoritario de Venezuela, cuando el razonamiento de esos generales cambie, cuando ellos digan, no me conviene apoyarlo a este señor porque yo ahora permito la salida, permito que un gobierno democrático haga una transición, o
me van a meter preso mañana, cuando es un proceso que va uno por uno. Primero tienen que ir desnudando a la dictadura e ir tumbando los pilares del poder. Muy bien. Todos los que apoyan al gobierno financieramente, todos los que apoyan al gobierno con las armas, ir uno a uno exponiendo los abusos, los escándalos, y van a ir, cuando vayan cayendo los pilares de la dictadura, el dictador se sienta solo, la renuncia cae por su propio peso. Muy bien, Javier. Nunca el dictador, ni Milosevic, ni Pinochet mismo, agarra y dice me voy. Es cuando hay un movimiento que va de a poco y la manera de hacerlo es no violenta. Javier Elaje, gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted. A usted por la invitación.